de una manera profunda, el apóstol Pablo describe la lucha que el ser humano experimenta alguna vez en su vida, o algunos lo están experimentando ahora, y es una lucha terrible porque es un conflicto entre el deseo de hacer el bien y la inclinación hacia el mal. El deseo de hacer el bien y la inclinación hacia hacer el mal. Algunos eruditos bíblicos hablan de que es un testimonio personal, que el apóstol Pablo está dando testimonio de su tiempo en el cual, como un pecador iluminado, él batalla con el pecado. Otros más consideran que es la lucha de un cristiano inmaduro. Alguien que ya ha aceptado a Cristo en su corazón, ya está viviendo la vida cristiana, pero no se ha consagrado a Dios. No se ha entregado totalmente a Él. Y entonces batalla, lucha. Y a través de este pasaje veremos el propósito de la ley, que viene a ser la revelación de nuestra condición pecaminosa, y la naturaleza interna que batalla por hacer el bien. Pero también vamos a descubrir nosotros la esperanza y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Al final de cuentas, después de explicar lo que sucede en su propia experiencia o en la experiencia de alguien que ha conocido a Cristo y está batallando todavía con su naturaleza pecaminosa, al final va a hablar de esta esperanza y esta victoria que tenemos en Jesucristo, que es el único que puede liberarnos de este cuerpo de muerte. Así que el día de hoy este pasaje para nosotros es una invitación a reconocer nuestra debilidad, a dejar de confiar en nuestras fuerzas y a dirigir nuestra mirada hacia Cristo, que es nuestra única fuente de esperanza y de redención. Entremos al pasaje. Primeros versículos del 7 al 13. El papel de la ley. ¿Qué papel juega la ley en todo esto? Dice el apóstol Pablo. Y recuerden que cuando está escribiendo su epístola a los romanos, su audiencia principal son personas que conocen la ley, que son expertos en la ley. Y entonces él dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo aclara
que la ley no es pecado, que la ley revela el pecado. Él explica que sin la ley él no hubiera conocido el pecado. Su condición pecaminosa la descubre cuando se pone frente a la ley. La ley le dice, y pone un ejemplo muy específico, la ley le dice, no codiciarás. Y entonces él se da cuenta de su propia codicia. Y entonces dice el apóstol Pablo, el pecado aprovechó el mandamiento para producir en mí toda clase de codicia. Sin la ley, cuando yo todavía no descubría que había codicia, el pecado estaba muerto. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y Pablo murió. Es un juego de palabras que él hace, un poquito extraña, pero nos está mostrando que la ley de Dios manifiesta en nosotros la pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Significa que debemos apreciar la ley como un espejo que nos revela nuestra propia condición. Nos ayuda a ver que no podemos justificarnos a nosotros mismos y que necesitamos la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, si la ley no me hubiera dicho no codicies, no codiciarás, yo no hubiera sabido que había un pecado que se llamaba codicia. Y entonces anima en mí la naturaleza pecaminosa toda clase de codicias. No sé qué tanto, no lo especifica, no lo dice muy claramente, pero tal vez se le ocurrió codiciar la mujer del prójimo, o codiciar las cosas del vecino, o codiciar aquello que no es suyo. Y entonces dice, despierta en mí toda clase de codicia. Al haberme mostrado que había un pecado llamado codicia. Y eso lo lleva al apóstol Pablo a considerar la naturaleza pecaminosa que está en su interior y la necesidad de un Salvador. Y de manera específica, en los versículos del 14 al 23, va a decir lo que está sucediendo en su propia vida y lo que sucede en la vida de todo aquel que tiene iluminación. Es pecaminoso, es pecador, pero Dios le ilumina, ya alguien le habló del Evangelio, ya alguien le habló de Jesucristo, y entonces ya tiene conciencia de lo que es bueno, lo que es malo. O alguien que ya aceptó a Cristo, pero no se consagra completamente a Él. Y entonces va a hablar de la lucha interna con el pecado. Miren cómo lo describe de los versículos 14 al 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso hablamos de un pecador iluminado. Yo sé en mí, esto es en mi carne, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Algunos eruditos bíblicos dicen, está hablando el apóstol Pablo de parte de la filosofía griega que hablaba que en el ser humano había un caballo negro y un caballo blanco. Y entonces el caballo negro va a jalar al hombre, a traer al hombre hacia el mal, y el caballo blanco va a llevar al hombre hacia el bien. Y la conclusión de los filósofos es ¿cuál de los dos caballos vence en el ser humano? Y la respuesta más sabia que encontraron fue al caballo que nosotros alimentemos. El que va a vencer, el que va a estar más fortalecido. El apóstol Pablo dice, por naturaleza, yo soy un hombre pecador. Mi naturaleza con la que nací es una naturaleza en pecado. La inclinación es siempre hacia el mal. Pero hay una ley dentro de mí. ¿Por qué? Porque alguien ya me habló del Evangelio, porque alguien ya me compartió el mensaje de salvación, porque alguien me dijo que hay una nueva vida en Cristo. Y ya conozco el Evangelio de Jesucristo, pero la ley del pecado me hace no hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aún más, el apóstol lleva hasta el extremo tal de decir, con mi mente me deleito, con mi espíritu me deleito en las cosas de Dios, pero con la carne estoy inclinado a hacer el mal. La lucha que describe el apóstol Pablo es la lucha entre el bien y la realidad de hacer el mal. Aunque se deleite en la ley de Dios, según el hombre interior, ve que sus miembros se rebelan contra la ley de su mente y lo llevan cautivo a la ley del pecado. Y tenemos que decir, todos los pecadores iluminados y todos los pecadores o todos los cristianos inmaduros experimentan esta lucha interna entre la carne y el espíritu. Tenemos que estar conscientes de nuestras debilidades y depender más del Espíritu Santo para vivir en obediencia. Nos recuerda esta porción de la palabra que aunque hemos sido regenerados, todavía estamos en un proceso de consagración total a Dios y de purificación de nuestra inclinación pecaminosa y de purificación de nuestras intenciones de una entera santificación, que por parte nuestra significa entregarle a Dios nuestra vida total y completa. Y por parte de Dios, purificar nuestro corazón y llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Batallas todavía con el pecado? ¿Todavía luchas con querer hacer el bien y haces el mal? Entrégale tu vida totalmente a Cristo. Entrégale tu vida completamente a Dios. Conságrate completamente a Dios y cree que el Señor te va a dar la victoria. Cree que el Señor te va a hacer vencedor contra el pecado. El testimonio del apóstol Pablo es maravilloso en los versículos 24 y 25. Porque lleva el asunto a hablarnos de la miseria del pecador y de la esperanza que encuentra en Cristo. La miseria del pecador y la esperanza que encuentra en Cristo. Miren el versículo 23 y 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es angustioso. Es angustioso ese grito. Es como estar consciente de que estamos haciendo algo malo, pero no podemos dejarlo. Es querer hacer
el bien y con los miembros hacer el mal. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren el grito de victoria cuando la desesperación ante su incapacidad de librarse del pecado le hace clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina esta lucha cuando volvemos a Cristo y realmente le entregamos nuestra vida completa a Él. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Doy gracias a Dios, ¿verdad, Señor nuestro, que puedo encontrar victoria en Cristo Jesús? Me da señal de que hay necesidad de que el único que puede darnos esta victoria sobre el pecado no proviene de nuestras propias fuerzas. No vamos a poder hacerlo, sino la obra redentora de Cristo Jesús en nosotros. Cuando realmente el Señor perdona nuestros pecados, encontramos esperanza y fortaleza para vencer el mal, para vencer el pecado, y nos da la oportunidad maravillosa de consagrarnos a Él, de entregarnos completamente a Él para tener la victoria en Cristo Jesús. Victoria única que podemos llegar a tener en nuestra vida. Al final de cuentas, en esta porción de la palabra, el apóstol Pablo nos enseña a apreciar la ley como una guía que nos lleva a Cristo, a reconocer la realidad de nuestra lucha interna y a depender de la gracia y del poder de Jesucristo, que puede, al final de cuentas, llevarnos a consagrarnos completamente a Él, a entregarle nuestra vida total, con todas nuestras luchas, con todas nuestras batallas, y obtener la victoria siendo enteramente santificados. Vivir una vida de consagración a Dios, de una entrega completa a nuestro Señor Jesucristo, una vida de dependencia total y una vida transformada por el Espíritu Santo, es posible gracias al poder de Dios por medio de Jesucristo para perdonar nuestros pecados y por medio del Espíritu Santo para purificar nuestro corazón. La victoria está en Cristo. ¿Quiere ponerse de pie? Oremos al Señor. Hay batalla, hay lucha en tu vida, hermana, hermano. La victoria está en Cristo. Pero tienes que buscarla. Tienes que pedírsela. Tienes que dejar que Él actúe para darte esa victoria que quiere darnos para vencer el pecado, que no podemos por nosotros mismos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero que por medio de Jesucristo sí podemos hacerlo. Te invito a orar. Y si tienes gratitud en tu corazón por algo que el Señor hizo en tu vida esta semana,